Dios mío. Menos mal, ¿viste? Mira. Nos encontramos en Luz del Alma, ¿sí? Este programa que hacemos con mucho cariño desde Focus Nova, la radio que misiona. Nos podés encontrar en www.focusnova.org, radio-focus-nova. Nos podés dejar mensajes al más 54 911 4049-7517. Y bueno, como verán, hoy Alicia no nos está acompañando, pero está Normita, ¿no? Buenas tardes a todos, qué lindo esta audiencia. Bueno, no voy a poder hacer de Alicia porque Alicia es muy genia. Cada uno con su estilo. Yo voy a intentar acompañarte. Bueno, lo que dice Alicia es, y si te gustó, compartilo. Eso lo podés decir. Ah, bueno, y si te gustó, compartilo. Bueno, y también nos acompaña hoy la doctora Olga Zucco, porque el tema que vamos a desarrollar, tenemos una horita para desarrollar este tema y yo no estoy grabando en el Instagram, ¿qué tal? Ahora sí, el tema que vamos a desarrollar hoy es el síndrome del cuidador y la verdad que lo queremos abordar, aunque sea poco tiempo, lo queremos abordar con profundidad y con profesionalismo también. Hola Olga, bienvenida, queremos escuchar tu voz. Hola Silvia, hola Alicia, un gusto, hola a toda tu audiencia, un gusto estar con ustedes. Buenísimo, se escuchó bien, ¿no, Olga? Yo escucho bien. ¿Me escucharon bien? Yo sí. Si no me acerco ya. Bueno, vamos a preguntarles a las personas que nos estén escuchando por el YouTube, si escucharon bien a Olga también, ¿sí? Bueno, entonces, y despacito vamos a ir hablando de este tema. Primero yo quería esclarecer un poquito esta de las palabras, ¿no? Esto del síndrome, ¿qué quiero decir con síndrome? ¿Qué quiero decir con cuidador? ¿No? La palabra síndrome tiene que ver con un conjunto de síntomas o de señales que muestra la persona que está mostrando, está revelando un determinado estado de la persona o enfermedad, ¿no? Pero con cuidador, sí que es el tema de hoy, me refiero a personas que están al cuidado de otras, sea porque es su profesión, sea porque es necesario, es un familiar o porque ejerce, tiene un llamado interior a llevar adelante un voluntariado o un servicio determinado, ¿no? Por ejemplo, vieron esa etapa intermedia de las mujeres en que son mamás y también tienen que cuidar a sus papás. Bueno, ese momento para la mujer también es sobrecargado si la persona no aprende las cosas que hoy les vamos a compartir, porque ¿cuál es el propósito de este programa? Es la prevención también, iluminarnos en ese aspecto interior de nosotros para poder hacer prevención también. El síndrome del cuidador en general se refiere a un estado de agotamiento físico, emocional y mental que se produce en las personas que cuidan de forma continua, no es un ratito, ¿no? De forma continua a otra persona, a un ser querido por una determinada situación o enfermedad. Pero le vamos a dar la palabra a Olga para que nos interne más en este tema un poquito más profundo, ¿no? Respecto de qué es, porque tiene otro nombre, que se utiliza también, se utiliza la palabra burnout, pero creo que es ya, o sea, cuando la persona ya se refiere al trabajo de las personas también, o sea, abarca más el tema del cuidador, pero tiene que ver con la cabeza quemada de la persona, ¿no? Olga, contanos. Totalmente. Bueno, vamos a hacer una diferenciación del síndrome del cuidador o síndrome de sobrecarga. Tenemos que ver, ¿no es cierto?, qué patología y qué edad está esa persona destinada a cuidar.
si es un adulto mayor, si es un niño, si es un adolescente y qué tipo de patología aparece. Entonces, como se han visto, ¿no es cierto?, una serie de situaciones y alteraciones en estas personas que cuidan, ya sean familiares directos o aquellas personas que es su trabajo o es, digamos, como dijiste vos, un voluntariado que realizan, se ha visto que ha presentado una serie de inconvenientes. Entonces la Organización Mundial de la Salud ya en el 2015 dice que este síndrome hay un desgaste tanto físico como psicológico, ¿no es cierto?, de todo, ¿no es cierto?, en el sentido, estas personas que se dedican a cuidar a personas mayores y son personas dependientes. ¿Esto qué pasa? ¿Cómo repercute en el cuidador? En el cuidador va a repercutir de diferentes maneras, a nivel físico, a nivel mental y a nivel social. ¿Cómo podemos nosotros tener esas alarmas, tener en cuenta esas condiciones físicas? Eso es cuando la persona no está preparada o, digamos, se va preparando mediante el transcurso, digamos, de el cuidar a una persona dependiente. La persona que ya está capacitada ya tiene las herramientas, entonces, bueno, evita estos pasos, ¿no es cierto?, que son los efectos físicos, los psicológicos y los sociales. Pero en general el 80% de los cuidadores son familiares directos. En Claro. general son, y después hay que ver, ¿no es cierto?, que hay algo muy interesante que es el perfil de estos cuidadores. ¿Por qué ellos deciden cuidar sus padres y sus madres? Porque nadie les obliga, sino que ellos deciden cuidar sus padres y sus madres. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué efectos? ¿Cuáles serían esos efectos físicos o esas alarmas físicas que nosotros tenemos que tener en cuenta? Es decir, acá hay algo que no está funcionando. Es el agotamiento físico, y eso se debe al exceso de tarea, porque la persona cree que a lo mejor esta persona, ¿no es cierto?, va a ser de un corto tiempo el cuidado, pero no tiene en cuenta que hay que programar que es a corto y largo tiempo, y que va a haber un deterioro a medida que pasa ese tiempo. Entonces, hay un desgaste, ¿no es cierto?, físico por el exceso, ¿no es cierto?, de tareas, que ya sea desde la higiene, la alimentación, hay que ver si la persona deambula o la persona está incapacitada, y al estar incapacitada, ¿no es cierto?, hay que movilizarla, hay que ver si se tiene los elementos para movilizarla y todo eso. Tiene una gran fatiga, un cansancio, hay falta de sueño. La falta de sueño puede deberse, ¿no es cierto?, sí, a ese agotamiento, pero también puede deberse a la persona enferma, que muchas veces ellos descansan o duermen interrumpidamente durante el día y en la noche se despiertan paulatinamente y no dejan descansar a la persona que los cuida. El esfuerzo físico que dábamos recién, si es una persona que no deambula y uno no tiene los elementos para trasladarlo, digamos, el solo hecho de hacer la fuerza que uno tiene para levantar, porque hay que ver la patología que uno está tratando, eso como que a veces la persona puede tener momentos de depresión, pero también que coinciden esos momentos de depresión con cuando sienten que la tarea que se han puesto como mochila es demasiado difícil o sobrepasa su límite, ¿no es cierto? Cuando se dan cuenta de que no dan abasto, quizás con una idea idealizada que iban a ser supermujeres, ¿no?, o superhombres, pero la verdad es que somos seres humanos, tenemos un límite, ¿no? Y si no compartimos tareas, digamos, y un montón de tips que vamos a dar al final del programa para prevenir, bueno, como que uno entra en ese tipo de depresión, ¿no? Como que no puedo llevar adelante la tarea, esta tarea que yo me impuse, ¿no? Sea por valores morales o por un deber o por amor también, pero bueno, a veces no podemos con todo y este cuidador, digamos, que pensaba que iba a poder con todo, se da cuenta que
no sé vos, Normi, si querés comentar algo o hacer una pregunta. La pregunta para mí es, ¿qué pasa con el cuidador que cree que va a poder con todo, se da cuenta de esto que se le vino encima, ¿no? Y que necesita ordenar todo esto? O sea, va a haber tips al final del encuentro de hoy, pero ¿qué pasa cuál sería el primer paso, ¿no? Yo que estoy destruida porque vengo, no sé, 5 años de atender a mi marido. Bueno, ¿cuál sería el primer paso para darme cuenta que tengo que dar, o cuál sería el tip inicial? Bueno, según, ¿no es cierto? Si tomamos lo que Silvia habló recién, ¿no es cierto? Que son los efectos psicológicos que se producen en el cuidador, que son, por ejemplo, ¿no es cierto?, esa negatividad, ¿no es cierto?, hay cierta desesperanza. Vemos también, ¿no es cierto?, que esta persona puede sufrir de ansiedad, un principio de depresión. Hay irritabilidad, cambios de carácter, apatía, todo eso. Bueno, lo primero que esa persona tiene, ¿no es cierto?, que empezar a trabajar son justamente la parte, ¿no es cierto?, su parte psicológica, y eso es pedir ayuda. Darnos cuenta, ¿no es cierto?, que debemos no solamente psicoeducarnos, o por lo menos informarnos, sino también aprender a pedir ayuda para poder, ¿no es cierto?, por lo menos para mejorar eso. Y entre eso está la persona tiene que darse su tiempo, tiene que tener su tiempo de recreación, tiene que seguir con su proyecto vital, no dejar el proyecto vital propio abandonado. Hay una frase que me gustó muchísimo de una chica que escribió, Cintia Martínez, creo que sí, que escribió el libro Esposo Mío, que ella cuidó el esposo, y ella dijo una frase que me gustó muchísimo. Dice, no olvidarse de uno porque muchos no pueden encontrarse luego. La importancia de eso es no olvidarse, porque a veces en ese olvido de luego no nos podemos encontrar nunca más nosotros. Nos quedamos anclados en ese tiempo con grandes, ¿no es cierto?, daños o pequeñas heridas o grandes heridas debido a no poder manejar esa situación como corresponde. Eso, ¿no es cierto?, sería en cuanto a lo psicológico. En lo social también hay que interpretar de que la persona tiene que comentar sus emociones a sus amigos, buscar apoyo en un psicólogo, ir a reuniones, no abandonar todo. O sea, porque muchas veces el solo hecho de decir, bueno, tengo que llevarlo para que lo controle el médico, tengo que internarlo, porque la persona va perdiendo esa capacidad social de estar en comunicación con el otro y comienza a aislarse totalmente. Entonces, dejar un tiempo y también ver cuáles son las prioridades y dónde yo necesito ayuda. Porque muchas veces dicen, bueno, como lo hago yo no lo hace nadie, como la cuido yo no la cuida nadie. Pero no es tan así, porque realmente dice que el éxito, digamos, de la persona que uno cuida, del buen cuidado, depende de las buenas condiciones del cuidador. Si el cuidador no está en buenas condiciones, no puede brindar lo que no tiene. Entonces decir, bueno, en determinadas horas o para determinadas tareas que yo sé que a lo mejor no soy tan exigente, voy a ver si mis medios o hago, ¿no es cierto?, depende de la obra social, pedir a una persona que por lo menos en esas 2 horitas que yo me voy a dedicar para mí, decir, bueno, que realice ella esa tarea. Empezar a decir también, a delegar y no pensar que yo soy la única que puedo realizarlo. Ese es el perfil que yo le hablaba del cuidador. Claro. Acá hay un mensaje ya, está Toribia, que dice, buenas tardes, chicas. Tengo mi madre con Alzheimer de 86 años. Somos 2 hermanos, semanas por medio, pero es muy intenso porque muchas veces flaqueo y se me dispara la artritis en las manos. O sea, Toribia dice que somatiza con una artritis en las manos. Lo importante es que estoy apoyada psicológicamente
y no dejo de hacer nada por ella, sino porque eso me da fuerza para seguir ayudándonos entre hermanos cuando necesitamos más. Bueno, eso digamos, lo importante de lo que ella menciona es que el hermano, ¿no es cierto?, se ayudan mutuamente, porque hay familias que directamente hay uno el que se hace cargo y el otro no. Dice que en realidad, ¿no es cierto?, no es una determinada enfermedad, sino la situación en sí lo que le produce al cuidador toda esta sintomatología. Bueno, pero el cuidado del Alzheimer requiere un alto nivel de atención del cuidador. Claro, pero también tiene que tener, ¿no es cierto?, informarse para saber que esa persona va a ir en detrimento y buscar qué herramientas puede utilizar, porque no se va a mantener en una situación, sino que va a tener o sea, esa situación cada vez se va a hacer mucho más compleja y uno tiene que tener las herramientas para poder manejar esa situación. Entonces, lo importante es que ella ya tiene, ¿no es cierto?, que es un apoyo psicológico. Pero después también, ¿no es cierto?, hablar con los profesionales, decir, bueno, ¿cuáles van a ser la situación posterior o el deterioro posterior de mi madre? ¿Cómo manejo eso? Porque dice que hay algo muy importante que pasa con los familiares. Hace un duelo con la persona viviente, con la persona que fue y la persona que tiene actualmente. Está transitando ese duelo. Tal cual. Porque ya no es la mamá de antes, sino es una mamá totalmente diferente, o un papá o un hijo. Entonces sí, también está transitando un duelo por esa pérdida de ese ser querido que ya no es el mismo. Doctora Olga, una consulta. El cuidador también es distinto antes y después, ¿no? Porque Sí. para poderme encontrar, por ejemplo, después de una enfermedad larga, ¿no? No voy a encontrar a la misma que fui antes de empezar. Entonces No. también ese es un proceso y es un reencontrarse y un despedirse de algunas cosas propias. Reencontrar la propia alegría, ¿no? Pienso. Que no es un trabajo de un día de dos, es un proceso. Que haya gente que lo pueda transitar más rápido o más lento es igual que los duelos. Pero también pienso en eso, ¿no? El cuidador que dice, por ejemplo, supongamos, no sé, falleció la persona. Y ahora tengo que arrancar después de tantos años. ¿Por dónde arranco? No, porque ese cuidado abarcaba tantas horas de mi día. Claro, que y yo ahora, no existo, yo ahora no me puedo, no me ahora soy encuentro. dueña. Pero en eso está lo que hablábamos recién en cuanto a la parte... No me pide, ¿viste? Eso es lo que hablábamos recién, que el cuidador no debe olvidar, más allá de la persona que es amada, que muchas veces es amada y otras veces lo hace por profesión o por vocación, ¿no es cierto? Sí. De su propio proyecto vital. A lo mejor no los puedes cumplir en un 100%, pero no lo abandones totalmente, porque no puedes dejar de ser persona simplemente para complacer, no para complacer, sino simplemente para brindarte a otra y dejar tu propia vida, dejarte tu tiempo, como para después, ¿no es cierto?, cuando esa persona muere, como decimos, quedan todas esas horas desocupadas, y bueno, este fue mi proyecto en algún momento, no lo perdí, lo tengo acá, todavía lo tengo acá, lo que pasa es que no lo pude poner en marcha. Entonces ahora voy a transitar mi duelo, porque vas a transitar el duelo por más que hayas tenido toda esa preparación antes, de saber que esa persona va a llegar a su deceso, pero voy a transitar mi duelo y luego voy a hacer un proyecto vital para mí, que no va a ser igual que el que vos tuviste en un principio, pero no dejas de tener un proyecto vital, porque no te puedes quedar, ¿no es cierto?, anclada en ese dolor que hago con estas horas. Hay mucho para hacer, porque vos sigues, hay un libro que dice, no te mueras con tus muertos. Entonces uno tiene que aprender, ¿no es cierto?, a dejarlos ir y aprender uno, ¿no es cierto?, a tener su proyecto diferente, pero bueno también, y quizás mucho mejor, porque tenemos una maduración diferente, una sensibilidad diferente, una comprensión, una empatía, porque todo eso nos moviliza de una manera muy distinta,
porque a veces cuando uno espera, todos decimos, a mí no me puede pasar, y bueno, cuando pasa, ahí viene esa sorpresa y el poder incorporar y el poder manejar las emociones que me produce decir, ay, no puede ser que me pase esto a mí. Bueno, si me pasó a mí. Ahora, ¿cómo yo manejo esto? ¿Cómo manejo mis emociones? ¿Cómo me manejo yo para poder manejar esta situación? Y luego, ¿no es cierto? Por si hay que hacer un proyecto a corto plazo y a largo plazo dentro de lo que uno puede. Pero es muy necesario, ¿no es cierto?, esos tips que es el autocuidado físico, como dormir bien, tratar de alimentarse, descansar dentro de las posibilidades que tiene. Tenemos nosotros que también, ¿no es cierto?, en la parte emocional, el autoperdón, porque muchas veces uno le contesta mal o estás cansado, decís, bueno, es lo que espere. Entonces el autoperdón, porque somos seres humanos y tenemos cansancio. La autocompasión hacia nosotros mismos también, por lo que estamos pasando. La resiliencia, el aprender de eso. Y después a nivel social, ¿no es cierto?, saber pedir ayuda, decir, hasta acá llego, porque me estoy agotando, no doy más, me doy cuenta que no puedo más. Ser escuchado, ¿no es cierto?, o escuchada. Ser escuchado y poder hablar de Lo que está pasando. Cuidado que estamos llevando adelante, ¿no es cierto? Acá nos saludan, por ejemplo, Jessy, nos saludan Mabel Brito, buenas tardes. También un poquito hablar de, a veces es el cuidado de nuestros padres o de mayores o de nuestros suegros, pero a veces es cuando tenemos muchos niños también, ¿no? Sí. A cargo, o somos docentes, ¿no? Y tenemos aulas llenas de chicos. Pienso también, cuando vos tenés un niño con alguna dificultad, discapacidad, Sí. 300 millones de terapias y de cosas, y que esa mamá es cuidadora de por vida, desde el minuto 1 hasta donde sea, ¿no? Y a veces poder dejar el cuidado a otros. Pienso en chicos que, por ejemplo, no pueden hablar porque no se pueden expresar o porque todavía no desarrollaron el habla. Hay un código que es intrafamiliar, ¿no? Y vos sabés por los sonidos, por cómo se comporta, qué es lo que necesita. Y a veces no es tan fácil encontrar un cuidador que pueda entrar en todo eso, ¿no? Es muy complejo, muy complejo. Claro. Y lo que pasa es que en ese caso, cuando es un niño, suponte vos que estoy muy de acuerdo con vos, que es muy difícil y a veces a las mamás es mucho más difícil, también tenés que pensar de que no somos eternos y que ese pequeño ser humano va a crecer y va a quedar en este mundo, y hay que ver si tienen hermanos o no que puedan hacerse cargo de él, pero dejarlo de la mejor manera que él se pueda manejar. Entonces nosotros como mamá, no solo protegerlo, sino buscar información o psicoeducarnos con respecto a lo que él está padeciendo, y buscar qué herramientas hay para facilitarle la dificultad que le está padeciendo. Entonces, de esa manera estamos logrando, ¿no es cierto?, no solamente nosotros tener completar ese cuidado de mamá, sino también darle a él ese espacio de crecimiento y sentirse bien con él mismo, y no depender totalmente siempre de nosotros. Es un poquito también eso, es doloroso, pero también es decir, bueno, me voy a desapegar porque me apegué mucho por su enfermedad, que eso es normal que nos pase como mamá. Si a veces es normal que nos pase con un hijo normal, entonces imagínate con un hijo que tiene alguna patología, es mucho mayor el apego que uno tiene, el miedo que uno tiene, la forma de querer cuidarlo. Por eso es muy importante lo que es la parte social, el saber pedir ayuda, el ser escuchado, dar y recibir afecto, relaciones sanas, ¿no es cierto? Buscar personas que tengan relaciones sanas, no aquellos que nos vengan con todo lo negativo, porque a mí me pasó esto, no. Personas que a mí me ayuden, ¿no es cierto?, de una manera positiva, y si no, así mira, prefiero que hablemos de otro tema para no ser tan guaso. También buscar, ¿no es cierto?, ayuda profesional, para poder ver qué herramientas pongo en marcha.
el autocuidado también a nivel cognitivo, en el caso nuestro, ¿no es cierto?, del cuidador, sea mamá, sea pariente, es decir, que son los que más necesitan. Ujú. Esta relajación y mucho hacer meditación, leer, ¿no es cierto?, conexiones, conectarse con la naturaleza, es decir, bueno, me dedico aunque sea 2 horas a hacer caminata en algún lugar donde haya verde, o si me gusta la jardinería, hago jardinería. Por eso dice que el éxito del cuidador depende muchas veces del grado, ¿no es cierto?, de que el cuidador se cuida a sí mismo. Es muy importante eso. Mejor podemos cuidarnos, más podemos sostener ese cuidado de la mejor forma posible, ¿no? Sostenernos en el tiempo y sostenernos enteros, diría yo, ¿no? Totalmente. Es- Y A mí me gustaría que me digas cuál sería la vitamina importante que te enciende esas ganas de volver a empezar, ¿no? Pero esa pregunta, esa respuesta la dejamos para después de la música. Bueno, pero Bueno. volvemos, quédense ahí, volvemos, viene un poquito de música para distendernos un poquito y volvemos. Segundo bloque de este programa maravilloso que estamos teniendo hoy, Luz del Alma, y primero que habíamos dejado una pregunta en el aire, pero queremos empezar este segundo bloque con un cuentito para no perder la práctica del uso del cuentito, que tiene que ver con este síndrome del cuidador, pero mirado desde otro aspecto, ¿no? Entonces, le vamos a leer esta historia, ¿saben qué? Que es de Éxodo 18, 13 al 27, y le pusimos como título el agotamiento de Moisés, porque ¿saben por qué? Moisés también se agotaba. Entonces, entre Normita y yo le vamos a leer el cuentito. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti horas y horas desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y de sus leyes. Entonces el suegro de Moisés les dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará conmigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo, y el asunto difícil lo traían a Moisés,
y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y así despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Entonces te pregunto, ¿a dónde te llevó esta historia? ¿A qué situaciones de tu vida? Porque esta historia tiene que ver un poco con el delegar. A Moisés no se le había ocurrido ni ahí. Él seguía yendo a tal lugar, recibiendo a toda la gente que le iba a preguntar uno por uno. Era su deber, él lo tenía que llevar adelante, no tenía la menor duda. Lo que pasa es que a veces es muy difícil decir, acá doy un paso al costado y acompaño desde otro lugar, ¿viste? Porque como siempre fui la responsable, siempre fui la cabeza, soy la titular de no sé qué. La hermana mayor. Ojo, las hermanas mayores que tienen sus historias también. Yo soy la hermana menor y también tengo historias. Sí. Mi hermano, hasta que yo no le digo, dale, vamos por acá, o por ejemplo, cuando tengo que poner cara de perro, también me manda, andá y decime vos, ¿viste? Y a veces lo reto, le digo, ¿pero esto me lo estás contando a mí o se lo dijiste a la otra persona? Claro. Porque él se enoja. Bueno, esto, ¿no? Sé decir, bueno, yo voy a estar hasta acá y de acá para adelante seguís vos. Claro. ¿Me lo banco? O a veces... Me banco soltar un poco el mango de la sartén. Exactamente, ¿viste? Todo el mundo quiere subir al podio, digo yo, ¿no? Para recibir los laureles. Dale, a veces hay que estar más chiquito abajo. Nos saluda Beatriz González, buenas tardes, muy buen tema, y la verdad que da para meditar, ¿no? A veces comentamos y a veces no, porque nos quedamos pensando, ¿no? Más pensando nosotros mismos nuestras distintas escenas, ¿no es cierto? Entonces, ahora un poquito en la segunda parte viene la parte de la prevención, ¿no? Y tiene que ver con la pregunta que dejó en el aire Normita. Quiero saber cuál es la vitamina. Norma, bueno. Quiere la receta, Norma quiere la receta. Y escúchame, dale. Claro. La vitamina, Norma, para mí es el amor a la vida. Yo creo que yo generalmente cuando hago el taller de duelo, le digo a las personas que han perdido los seres queridos que nuestros seres queridos nos quieren ver felices, no nos quieren ver tristes. Entonces, yo creo que nuestro Señor, justamente ya que están hablando de Moisés, nos dio algo muy hermoso, que es la vida, y es para vivirla feliz, porque justamente Él quiere sus hijos felices. Entonces, creo que ese proyecto, ¿no es cierto?, ese proyecto vital, la fuerza motriz es el amor a mí misma, el amor a mi vida. Es decir, lo hago porque realmente amo vivir, amo que las personas que estén a mi alrededor sean felices, yo trabajar sobre mi felicidad. Si vos sos una persona que en realidad te quedas en ese dolor, en ese pasado, las personas que te están rodeando no son personas que van a disfrutar de lo bello que tienes, sino quizás de la parte más grisácea que uno tiene. Entonces uno tiene que trabajar mucho. Y vos dijiste algo recién, todos queremos estar en el podio. Y bueno, hay que trabajar mucho nuestro ego. Hay que trabajar mucho y en eso lo que dice Jesús, la humildad. Hay que ser humilde y saber, ¿no es cierto?, no solamente pedir ayuda, sino también es decir, bueno, voy a delegar, no lo hace igual que yo, lo puede hacer mejor, distinto, diferente, pero lo hace. Y yo a lo mejor puedo estar como guía. Sí, te escucho, Norma. Me encanta eso de lo puede hacer mejor, diferente. ¿Por qué siempre caemos en lo mismo? Como que mi mirada es la única, ¿viste? La única. Porque tenemos nuestro ego muy grande. Muchas veces nuestro ego es tan grandote que nos abarca. Entonces dame la antivitamina para el ego, te lo pido. Entonces uno tiene que trabajar eso. Para adelgazarlo. Hay que bajarlo al ego y decirle, te voy a guardar en esta cajita y voy a ayudar a que otro crezca. Y la felicidad de uno es inmensa, porque uno llega,
bueno, a medida que los años van pasando, todos vamos sintiendo que hay cosas que no las podemos hacer cuando tenemos 20 años. Yo salgo a caminar, pero no te puedo hacer las corridas de los 20 años. Hago las caminatas y vengo muerta. A los 20 años corría, mirá, alrededor y estaba estupenda, ahora no. Entonces son limitaciones que yo tengo que decir, bueno, hasta acá llego y tengo que darle la opción a gente, porque también estamos en una sociedad diferente, ¿eh? Con ideas diferentes, con un lenguaje diferente, con tecnología diferente, con cambios, pero inmensos, porque ¿quién nos iba a imaginar que iba a haber parejas del mismo sexo, casadas, adoptados hijos? Tenemos una sociedad muy, muy distinta, y entonces tenemos que ir cambiando, adaptándonos, sin perder nuestros valores. Siempre, ¿no es cierto?, respetando al otro, pero conservando nuestros valores y haciendo respetar lo que yo pienso. El tema de los valores es muy fuerte, ¿no? No sé, yo leí el libro de Cúrese a usted mismo del doctor Edward Bach, bueno, y él habla de perfiles psicológicos, ¿no? Sí. De lo que ve en su clínica. Y está el perfil de esta persona que es altruista, ¿sí? Que tiene altos valores, un alto deber ser, ¿no? Quiere cambiar el mundo, es una persona con esperanza, pero también tiene altos valores y tiene una idealización. ¡Guay! No puedo creer esto. Qué bárbaro. No puedo creer, me desmayo. Yo lo veo, así que... ¿Es auspiciante? Bueno, claro, y son personas con un alto deber ser, o sea, no, ¿cómo? Yo me tengo que hacer cargo de mi madre, porque aunque tengamos varios hermanos, o, por ejemplo, yo me acuerdo, un vecino que salía a tocar los timbres de los vecinos de alrededor para que no chumben los perros, para que no hagamos ruido. Justamente si tocó el timbre, el perro va a ladrar. Bueno, pero porque, ¿qué pasa? Él tenía la esposa con trastornos mentales, psiquiátricos, medicada en la casa y no podía, se ponía loca, se escuchaba chumbar los perros, ¿no? Entonces, ¿qué le costaba a él? Entender que era más allá de sus fuerzas y de sus conocimientos el poder cuidarla. Entonces, cada vez estaba más desgastado por un lado, por otro lado tocando los timbres a todos. No, y desgasta la relación también con los vecinos, que en vez de ser empático, se ponen mal a veces. Claro. Porque a veces no lo podés controlar. Y en el no aceptar, porque claro que uno no quiere llevar a su ser querido a un lugar a ser cuidado, pero hay ciertos trastornos que ya nosotros no podemos acompañar. Totalmente. Bueno, vos sabés, Silvia, que hay algo que es muy importante, que yo lo aprendí de un médico grande, que me dijo, mira, muchas veces a los hijos se les hace muy difícil sacar a sus papás enfermos porque tienen una culpa tan grande si los colocan, los sacan de su casa y los llevan a un lugar que lo cuidan. Entonces, ¿qué hacía él? Él decía, bueno, para mí, desde mi punto de vista, yo haría tal y tal cosa y te voy a solicitar que lo internes en tal lado. Como para sacarle la culpa al hijo, al marido, tan grande que carga al tener que sacarlo y colocarlo a lo mejor, no sé, en algún lugar que lo cuiden, en algún hospicio que lo cuiden. Eso está muy bueno. Entonces eso lo aprendí de él. Me dijo, te va a pasar más de una vez y realizalo, porque realmente le haces no sé, quizás una gran ayuda a esa persona, no al enfermo porque sí, pero al sufriente, al mayor sufriente, que es el cuidador, el que lo cuida. Y tienes razón, por la culpa que carga a veces, de decir, lo tengo que poner al lado, lo abandono. Porque alguien que toma la decisión de cuidar, se pone en el papel de líder, yo puedo, yo lo voy a hacer, pero pasa el tiempo y se va desgastando. Y ahí, y muchas veces uno le puede hacer entender, quizás como decía acá Norma,
por ese querer ponerme en el podio, quizás porque yo no puedo trabajar mi ego, y yo me pongo el papel de líder y yo lo voy a poder hacer. Y después va delegando y se va dando cuenta de que va dejando muchas cosas, familia, hijo, en el trabajo tiene múltiples problemas si trabaja, con el marido tiene un montón de problemas, los hijos también le reclaman, entonces, y no es algo corto, sino de larga data, entonces, bueno, también ese es un perfil que hay que decirle a la persona, bueno, tenés que tener en cuenta que esto se va a ir complicando a medida que pase el tiempo y quizás tenga que tomar esa decisión. En ese momento recurrí a un profesional y ver si él te da la autorización para que lo interne, que es como decir, bueno, cargarle la responsabilidad al médico y no la cargues vos a la culpa. Pero vos sabés muy bien que a veces, especialmente en salud mental, ¿no? Cuando hay que hacer una internación es muy complicado porque capaz que vos tenés personas que no están todo el tiempo, digamos, en crisis, ¿no? Sí. Y entonces cuando tienen un momento de sanidad mental y de digamos, lucidez. de lucidez, discuten eso, ¿no? Pienso en... No, y ahora no lo puedes internar sin la autorización de ellos, ya no es. Claro, viste Como que son lugares públicos, antes vos los internabas, ahora te los internan, te los sacan del Estado, ¿no es cierto? tiene Que está en crisis y luego lo vuelven a la familia. claro, Y bueno, ese hay momento es un montón, viste, también de discusión. sí, es muy desgastante, pero sabes que, Norma, hay lugares que a lo mejor tenés que ver qué actitudes tiene esa persona, si para el deporte, para el arte, como para que en algún lado lo puedas poner, que tenga algunas horas libres y que también la persona que lo cuida tenga su tiempo libre. Hace muchos años atrás, yo estuve en comunicación con el Borda, ¿viste? Sí. Por una terapeuta con la que yo hacía terapia. Y entonces había gente internada de años y ella trabajaba desde el arte y también, por ejemplo, había conseguido que algunos pudieran salir, aunque sea para hacer la escuela nocturna. Sí. Hay pacientes que se pueden dar ese Podés permiso. hacer ese contacto desde el arte cuando no podés desde la palabra. Claro, y Porque es arte terapia eso. Sí. hay cosas tan espectaculares. Sí, totalmente. Vos sabés, Alguna vez me escucha Mirta Carrazone, que aprendí muchísimo de ella. sí, totalmente. Y es una mujer que hacía de todo para sus pacientes. Y cómo iba metiéndose, viste, en la vida para ver qué hay en esta persona que podemos reflotar para que algo de su sanidad mental aflore y ayude a todo lo demás. Poder conseguir qué es lo que hay en esa persona para dignificarla. Claro. Desde la Totalmente, salud, sí. Es un trabajo enorme. Y es espectacular. Vos sabés, Norma, que acá en el Hospital Neuropsiquiátrico se hace todo eso. Hacen radio, hacen pintura, hacen canto. Me encantó la colijata. Hacen hasta los chicos que están en la casa de joven tienen un vivero, pero bueno, tienen un trabajo, hay gente muy ardua, inclusive hay muchos médicos jóvenes que han hecho una casa de medio camino, que decir, bueno, cuando ellos salen y muchos de ellos están en buenas condiciones, están más o menos, digamos, reeducados, los reciben ahí porque la familia muchas veces no los quiere recibir, porque al abrirlos, no permitir tenerlos, digamos, constantemente, porque ya no se pueden tener constantemente, digamos, dentro del hospital, si no se los saca de la crisis y se los manda, muchos quedan en condiciones de calle. Yo lo he visto por experiencia propia que ellos vuelven a la hora del desayuno o el almuerzo y las chicas le guardan algo porque no tienen dónde comer, ni tomar, ni siquiera higienizarse. Pero ese es el gran problema, creo que de todo lo que es el sistema de salud con las excepciones. Claro, que en las otras partes del mundo están las casas intermedias, que los dan de alto y pasan esas casas intermedias. Ese es otro tema, chicas.
Es larguísimo. Ese es Hay que mandarle a nuestro nuevo presidente que haga mucho hincapié sobre eso. soltar y pensar en uno, dice Beatriz. Yo no sé si decir soltar completamente y pensar en uno, porque bueno, a veces uno es referente, pero bueno, Jesús era referente, pero él lavaba los pies a los discípulos. Entonces, no sé si soltar completamente, sí aprender a encontrar ese equilibrio, ¿no? El que soltás algunas cosas y otras las seguís llevando, como para poder sostenerte en ese espacio de cuidado, ¿no es cierto? Pero es tan personal esa Total, balanza. no, totalmente. Es tan personal. Es una balanza personal. Es tan el caso por caso, ¿viste? Si la Bueno, familia te pero acompaña. podemos dar algunos tips. Sí. Por ejemplo, tiramos uno cada una. Dale. No ser el único cuidador e involucrar a otras personas. ¿Sí? Esto que decía Tori, somos varios hermanos y nos vamos repartiendo el trabajo. Compartir la evolución del paciente con otros cuidadores o familiares, ¿no? Porque cuando soy la que recibe el parte, la que el médico, la que busca, la que va y lleva, llega un momento en que vos estás atravesada en vos misma y como intoxicada, ahogada, y decís, ¿dónde veo una luz en el pasillo, digamos, ¿no? Claro. Una luz de salida. ¿Dónde veo un puente que me acerque a algo más sano? Bien, otro punto es practicar hábitos de vida saludable, como nos decía la doctora casi al principio ya también de la charla, ¿no? Esto de dormir bien, de caminar, de respirar, de darnos un tiempito para nosotros, ¿sí? De mantener algunas aficiones, no digo todas, pero alguna afición previa a esta situación de cuidado, poder mantenerla. Por ejemplo, no digo todas las actividades que hacía, pero bueno, si me gusta mucho ir a coro, ponerle y sostener esa actividad, ¿no? Y buscar un reemplazo para ese momento. Y si no puedo ir todas las semanas, pero por lo menos voy una vez cada 15 días, voy al cuál es mi posibilidad. No hacer un abandono, Norma, muy bueno eso. Porque, a ver, esto no es más como cuando yo jugaba en la primera, que tenía que ir a todos los entrenamientos, si no me quedaba en el banco en el partido. A ver, esto ya es otra cosa, ¿no? Entonces, y no puedo ser la alumna perfecta, y no importa, y hago lo que puedo, ¿no? Y eso hace también que tengamos en cuenta de que no hay que aislarse de lo social, ¿no? Si yo me sigo ensimismando y me voy aislando, ni con el grupo familiar, ni con mis amigos, ni con, no sé, la gente del club, ni con la que hago determinadas actividades, no puedo ir a pintura porque no sé qué, no puedo ir a cerámica, bueno, obviamente que algunas cosas vamos a tener que dejar, pero no las dejemos del todo. Claro. Y tengamos contacto, aunque sea para decir, che, todavía respiro y en algún momento voy a volver, no sé. Claro, seguir con ese contacto. Claro. Y también facilitar la autonomía familiar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que yo tengo que tener toda una organización familiar, por ejemplo, decir, bueno, los lunes, los miércoles y los viernes, mamá va a cuidar a la abuela. ¿Quién se va a encargar de esto? O sea, no es que se paraliza el hogar porque yo voy a cuidar a la abuela. ¿Sí? No, o sea, que hasta que vos no llegamos, no sabemos qué vamos a comer. No, me espera la pila de los platos. No, ¿qué comemos? Se hacen cambios, se hace una serie de cambios modificando esa situación. Y para eso tenemos que sentarnos, hablar con la familia, poner las cartas sobre la mesa y decir, bueno, a ver, tal día, mamá se va a cuidar a la abuela, a ver cómo nos repartimos todo. Autonomía familiar. Vos vas hablando. Qué fuerte esto, ¿eh? Qué sí, fuerte. que es muy fuerte y te voy diciendo, vos vas hablando y a mí me van apareciendo recuerdos, nombres y apellidos, ¿no? Y entonces yo digo, eso es otro encuentro. Otro programa, claro. Otro programa. ¿Cómo hacemos para cuando siempre permití y siempre hice todo,
decir, bueno, ahora los lunes me voy a cuidar a la abuela y ustedes se tienen que ocupar, vos de lavar los platos, o de sacar la No, basura, vos de tardan en sacar al aterrizar, perro. tardan en aterrizar. Bueno, pero Sí, quiero no que es me entiendas inmediato. que hay gente que hace más de 20 años que no aterriza. ¡20 años! No te puedo creer, no. Gladys Paiva. Hola, buenas tardes. Muy buen tema. Y se ríe porque Que sabe de quién estoy hablando. picardía se acuerda. Muy bien. Bueno, evitar el estrés en la medida de lo posible. Para esto es necesario aprender a serenarse, ¿sí? Con la relajación, con la respiración y recuperar este equilibrio del cual tanto hemos hablado, que dijimos que era un poco personal, ¿no es cierto? Aprender. Bien. Equilibrio. Qué difícil. ¿Seremos todos equilibrados? Doctora, ¿usted qué dice? Mira, según lo que tenemos entendido, estamos en un equilibrio inestable. No estamos constantemente en un equilibrio porque las situaciones van cambiando. Entonces puede que uno pueda manejarla y por ahí puede que nos desviemos un poquito, pero si sabemos manejar las emociones, ¿no es cierto? Si sabemos manejar las situaciones, volvemos a ese equilibrio inestable. Nunca estamos en un equilibrio totalmente estable, sino inestable que está, ¿no es cierto?, acondicionado por todos los factores del microcosmos y el macrocosmos, que es todo lo que nos está rodeando, lo cercano y lo lejano. Y vos dijiste algo espectacular recién, las emociones, ¿no? Yo cuando hablábamos de equilibrio, yo me veo en el profesorado, arriba de, hace más de 40 años, arriba de la viga de equilibrio, donde yo me lesiono muy mal una pierna, y mi profesora me decía, subís con el yeso igual. ¡Ay, qué mala! Había 1000 veces más, y había cosas, pero que ni loca iba a ser, porque el peso mío más el yeso, más el equilibrio, y el miedo, ¿cómo lo manejo? ¿Qué pasa con los miedos? ¿No? Bueno, pero no podemos abrir esa puerta ahora, estamos a 3 minutos de cerrar el programa. Pero te dejé un montón de... Escucha. Ahí, Norma, tenés que haberle puesto límites, decirle no, porque mis condiciones físicas no dan, poner límites. Otra, aprender a ver los problemas en su verdadera proporción. Sí, tampoco ahogarnos en no dramatizar, porque si no, ahí sí, nos agarra un estresón. Viste que hay gente que es dramática y que todo lo dramatiza. A veces hay que desdramatizar. Hay que hacerlo más sencillo, más cotidiano. E ir abordando los problemas de a uno. Sí, porque si no nos ahogamos. Claro. Que pasen de a uno y yo los boxeo. Claro, los boxeo. Bueno, comprender que no podemos lograr la perfección de nuestro servicio, de nuestro acompañamiento. Sí, hacemos lo que podemos, sí, es un porcentaje, no es que tenemos que rendir el 100%. Bueno, lo hicimos al 50, al 70, al 80. Bueno, no estar siempre viendo lo que falta, digamos, ¿no? O lo que hicimos mal, o la culpa, como decía la doctora también, aprender a pedir ayuda, buscar apoyo emocional, establecer límites, aprender a decir no. Estoy agotada. Señoras y señores, estoy agotada. ¿Sabes qué? Yo a veces me aburro de escucharme, estoy cansada. ¿Sí? Yo a veces a la mañana me levanto y digo, estoy cansada. ¿Pero qué es muletilla? No, entonces me aburro de mí misma de decir que estoy cansada. Porque si estoy cansada, tengo que abordarlo de otra manera. Hay algo que estoy haciendo mal. Entonces, tu autocuidado. Hay algo que está mal en tu autocuidado. Claro, entonces tengo que abordarlo desde otro lado. No puedo empezar diciendo estoy cansada. Claro. Tengo que cambiar la historia. Mira, hace mucho tiempo yo le preguntaba a todo el mundo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y la gente te larga, viste, una chorredera de cosas que están mal. Claro, no hay que preguntar cómo estás. Entonces, para no ser tan insolente. Te veo muy bien, le tenés que decir. Entonces, ¿sabés qué? Cambié la pregunta. Yo te digo, hola, ¿qué tal? Contame algo bueno.
Y algunos me dicen, pará, porque ya sé que me vas a preguntar. Y todavía no sé qué es lo que, bueno, me pasó esta semana. Bueno, pensalo. Entonces, esto es lo mismo, ¿no? Si yo empiezo diciendo, estoy cansada de escucharme, Bueno, que estoy cansada, ¿será tengo que cambiar la cosa. A ver, ¿no será que tenemos un cansancio crónico que hay que abordar? Bueno, pero yo por eso he estado, porque viste que los Le das hipotiroideos, cachetazo. los hipotiroideos tenemos esa excusa Sí. de que es parte de Es la tiroides. de la tiroides. Pero toda la culpa no la tiene la tiroides. Che, laburemos por otro lado. Bueno, nos estamos despidiendo. Olga Inés Chávez dice buenas tardes. Qué importante lo que están diciendo. Nuestro ego, aprender a delegar, aceptar hasta donde doy lo bueno de mí y cuando ya no es para mí. Muy bien, nos hizo el cierre del programa. Pero qué lindo. Tisa, vos Qué tenés que bueno, estar Olga. conectada a todos los programas. Todos los programas Olga. y hacernos la síntesis. Bueno, Olga, últimas palabritas tuyas para despedirnos. Bueno, chicas, las pasé muy bien con las dos, amorosa, muy lindo el programa, hermoso el tema y, bueno, un gusto, Norma. Un gusto Tuviste también para mí, ya me voy a comunicar con Estuviste fantástica y, bueno, a Silvia ya la conozco. Bueno. Y nos despedimos. Gracias, Olga, por participar. Nos despedimos hasta el próximo miércoles con más luz del alma. Ya nos están echando. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias, Olga. Una alegría Gracias. conocerte.